Si la política no existiera, ¿quién sería Roy? Bueno, si la política no existiera, yo sería el que fui 20 años. Un médico feliz y dedicado a salvar vidas. Yo trabajé en los hospitales públicos muchos años y era un oficio muy satisfactorio. En general, mis trabajos me han dejado mucha felicidad, menos este, te lo confieso. ¿Qué le dirías entonces, por ejemplo, vos que has trabajado con Santos, en el gobierno de Uribe, has trabajado también en el gobierno del actual presidente Gustavo Petro? ¿Qué le dirías a ellos si los tuvieras sentados a los tres y viéndoles un whisky? Bueno, lo primero es que yo no trabajé con el gobierno Uribe. Les diría a los tres que dejen de odiarse. Para empezar, yo diría que los expresidentes deberían jubilarse. Tuvieron la oportunidad de gobernar. Hicieron cosas buenas, otras no pudieron hacerlas, otras no tan buenas. Ya, que dejen de joder. No basta con la buena voluntad en lo que se llama la paz total. Cuando usted abre 20 mesas de diálogo al tiempo con un montón de delincuentes de distintos orígenes, ese desorden no podía generar sino malos resultados, y estos tipos abusaron de la buena fe, crecieron en su estructura y se dedicaron a traquetear y extorsionar. Para esos grupos ilegales solo hay un camino, que es el sometimiento a la justicia. El narcotráfico es una maldición que todo lo destruye. Es un problema del primer mundo, ¿no? Porque el primer mundo consume y no controla el consumo. No controla los circuitos financieros donde se lavan los dólares, en Europa, en Estados Unidos. Es decir, ellos generan el problema. Colombia pone los muertos y en el primer mundo pone la nariz para meterle la perica. Este episodio contiene verdades algo incómodas. Además, sarcasmo filosófico. Y sobre todo, dosis elevadas de pensamiento crítico. Si tienen algún tipo de alergia a la realidad, pues consulten con su influencer de confianza antes de continuar. Bienvenidos a En las Rocas, el podcast. Esta noche en Las Rocas nos recibimos a un invitado. Vamos a escorchar una botella política de edición limitada. El invitado de hoy es un perfecto blend colombiano que empezó como médico y terminó como un alquimista de partidos, acuerdos y de todo. Tiene algo de single malt en su relato de hombre hecho a pulso, pero lo que lo hace muy interesante es esa mezcla que tiene, un poco de paz, de guerra, una pizca de los dramas políticos, un carácter con notas intensas de un roble bien tostado. Para unos es el gran negociador de la paz, para otros un político de trago duro que siempre cae parado, como una botella que nunca se rompe. Hoy vamos a hacer este podcast como una cata de whisky. No idealizar ni demonizar un buen whisky, sino mirar el vaso, olerlo con calma y preguntarle sorbo a sorbo si detrás de tantos años en la barrica política y con tantos cambios de etiqueta, hoy Roy, depurado, listo para ser entendido o una todavía en un proceso de maduración. Salud. ¿Qué tal la introducción? Saluda a los internautas de Felipe. He estado en muchos podcasts y en muchas conversaciones. Tengo que decir que esta me parece la más original. Ay, gracias. Todo, hasta los vasos y tal, esto tiene Felipe Style. Y realmente es como estar aquí con James Bond. Les estaba diciendo antes de que nos conectáramos con ustedes que no sabíamos si el mejor James Bond había sido Sean Connery o había sido Roger Moore. Estábamos en eso, ¿no? Y una sobrina que anda por aquí conmigo dijo que el mejor era Daniel Craig, porque se parecía a Pepito. Claro, es que ya tiene miopía. Ay. Roy, yo quiero preguntarte si la política no existiera, ¿quién sería Roy? Bueno, si la política no existiera, yo sería el que fui 20 años. Un médico feliz y dedicado a salvar vidas. Yo trabajé en los hospitales públicos muchos años y era un oficio muy satisfactorio porque uno alivia el dolor, cuando puede cura, se ve el resultado, en todo caso siempre consuelas al paciente, a la familia. Yo fui muy feliz siendo médico. En general mis trabajos me han dejado mucha felicidad, menos este, te lo confieso. Es decir, antes de ser médico yo fui taxista, yo fui panadero, yo nací. Aquí en Bogotá no había esta finura y esta mesa, porque era en el barrio Las Cruces, allá lo que había era guarapo. Pero yo disfruté siendo taxista aquí en Bogotá. Claro. Converso no con la gente, conoce historias, es que se huela el infiel, que te da la propina con tal de bajarse rápido del motel. Y siendo taxista pude pagarme mi carrera en la Universidad Nacional. Sería el médico que fui, pero resulta que es imposible escapar al destino, ¿no? Sobre todo, aquí estoy leyendo un libro de Felipe Riaño, Jaramillo, que creo que es este James Bond, que dice 07 pasos para persuadir e influir. Y hay un epígrafe por aquí de Carl Jung
tipo que escribió una cosa que se llama los arquetipos. Dice que si uno no es consciente de su inconsciente, no puede escapar a su destino. Y eso que parece tan enredado se lo resumo en esto, Felipe. Cuando yo tenía 3 años, mi madre, que era una joven de origen campesino, madre soltera, desplazada de la violencia, huérfana, era muy inteligente y me dijo, la única manera de salir adelante en la vida es estudiar. Y me contó una historia. Cuando yo nací habían asesinado al presidente Kennedy. Y a ella le parecía al presidente Kennedy un tipo muy importante porque en esa época usted no había nacido, yo estaba naciendo. Había venido Kennedy con su señora, que era como una especie de pop star de la época, ¿no? Jackie Kennedy era... Más gente la conoció y habían fundado aquí Ciudad Kennedy. Ellos habían prometido hacer un montón de viviendas de lo que hoy llamaríamos de interés social. Y lo mataron. Entonces ella, mi mamá, que tenía la esperanza de una casita allá, pues se le pagó la esperanza. Y me contó la historia de que ella quería ponerme como un hombre Kennedy. Okay. Afortunadamente el cura le dijo que no, que Kennedy era un apellido, y ella insistía. Y decía, pero ¿qué? Me dijo, no puedo ponerle, a no ser que usted me traiga un certificado que es igual Kennedy, evidentemente no lo es. Entonces se transó por el nombre de un vaquero de la época que se llamaba Roy Rogers. Por eso terminé llamándome así. Pero el sino y el destino está en que ella dijo, tienes que estudiar para ser alguien importante. Y sabiendo que Se equivocó porque de importante no tengo nada, yo lo que tengo son ganas de sacar adelante a Colombia, pero más importante es James Bond, que ha inspirado a tanta gente. Y sí, la verdad que sí. Y como entonces ese futuro agente del país, médico, ¿cuál sería la mejor cura para Colombia ahorita? Lo tengo claro, los médicos lo que hacemos es sanar heridas. Y yo creo que este país tiene una gran herida de polarización, de odio. Sure. Y si no sanamos esas heridas no podremos tener un proyecto de país común. Yo creo que tenemos que dejar de odiarnos, entender que si todos nos ponemos de acuerdo en un propósito del país, aumentar la productividad, aumentar la economía de este país, generar más riqueza, más valor, más empleo, la apuesta agroindustrial, la apuesta minero-energética, la apuesta de turismo mundial, volver a impulsar la construcción de vivienda, la infraestructura, pues nosotros vamos a poder tener lo que nos merecemos, un país próspero. Para eso hay que estar unidos. Unidos además para recuperar el orden, la seguridad y sanar una herida muy antigua, muy antigua, que es la herida social. Millones de colombianos siguen en la pobreza. Este es el tercer país más inequitativo de la tierra. Y a mí me parece que hay que tener la suficiente sensibilidad para entender que el país necesita sanar esas heridas para que todos podamos salir adelante sin resentimientos, sin amargura. Unir al país es lo que pienso hacer a partir de ese cuadro. En eso estoy totalmente de acuerdo. Colombia lamentablemente hay demasiada polarización por todos lados si uno se pone a ver. ¿Qué le dirías entonces, por ejemplo, vos que has trabajado con Santos en el gobierno de Uribe, has trabajado también en el gobierno del actual presidente Gustavo Petro? ¿Qué le dirías a ellos si los tuvieras sentados a los tres y sirviéndoles un whisky? Bueno, lo primero es que yo no trabajé con el gobierno Uribe, la gente supone eso. Yo llegué al Congreso por invitación de Juan Manuel Santos. Okay. Que me hizo entonces 2 propuestas que yo no lo conocía. Yo era un médico con algún prestigio en Cali y me metieron en una lista de esos que llaman de opinión y terminé elegido. Y había 2 promesas allí. Sí. Una, intentar salvar vidas a través de la solución dialogada de los conflictos, es decir, hacer la paz. Por una circunstancia que tal vez usted recuerda. Las FARC habían secuestrado a los diputados del Valle. Uno de ellos era amigo mío, conocido mío, presidente. Intentamos salvarnos, las FARC los asesinó cruelmente. Sí. Pero ahí terminé yo metido en el asunto de reparar las víctimas y Santos me convenció de ayudar en eso y a eso me dediqué en los últimos 14, 15 años, a el marco para la paz, la creación de la JEP, de la Comisión de la Verdad. Realmente a eso llegué al Congreso. En esa época Santos iba a ser ministro de Defensa y lo fue de Uribe. Sí. De manera que ese tránsito a través de ese periodo es el que hace que alguna gente crea que yo fui ministro de Uribe o de Santos. Tampoco fui ministro de Santos. Yo me hice elegir siempre por voto popular. Les diría a los 3 que dejen de odiarse. Es decir, Uribe, el expresidente que tiene tanta gente que lo quiere, odia a Santos. Porque tal vez hizo la paz o porque cambió su paradigma. Y odia a Petro. Y Petro critica a Santos, y Santos ahora le ha dado por criticar a Petro. Para empezar, yo diría que los expresidentes deberían jubilarse. Eso parece como el meme de Spider-Man, todos apuntándose. Sí, deberían como estar tranquilos.
tuvieron la oportunidad de gobernar. Hicieron cosas buenas, otras no pudieron hacerlas, otras no tan buenas. Ya, mejor dicho, como diríamos aquí entre nos, que dejen de joder y dejen la oportunidad de gobernar y mejorar las cosas que ellos no pudieron y de resolver las cosas que están por resolver. Todos los problemas de Colombia tienen solución, pero para resolverlos, que son retos importantes, el de seguridad, el de salud, el reto fiscal, necesitamos estar unidos para tomar decisiones que van a ser importantes, pero las vamos a tomar por consenso, dialogadas, como me gusta, como hice en el primer año de este gobierno cuando presidí el Congreso, que le dije públicamente al presidente Petro y al país, el gobierno que inicia, ya que lo posesione, debe ser para todos los colombianos, para los 52 millones. Y 10 millones de compatriotas que viven allá donde usted trajo estos pasos y en el resto de Europa, en Londres, en Estados Unidos, en España. 10 millones de compatriotas que no podemos olvidar que le mandan platica a sus familiares. Hay que gobernar para todos, con garantías para todos, para el empresario, para el obrero, para el desempleado, para el trabajador, para la mujer cabeza de familia, para el emprendedor. Hacer empresa en Tronjergo difícil. El Estado tiene que apoyar. Es muy complejo. Yo siempre le digo a todos mis amigos, vean, yo no soy ni derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino para adentro. Eso es lo que yo siempre les digo. Y cuando digo dentro, es dentro de acá y dentro de acá. Bien. Entonces, cuando la gente habla de, por ejemplo, el actual gobierno que dijo mucho el cambio, pues ha cambiado más de ministros como tal. ¿Cómo podríamos llamar entonces al gobierno que tú quisieras hacer? ¿Gobierno de cambio, de transformación? Yo creo que este es un gobierno que recupere la estabilidad y la tranquilidad. Nadie puede vivir tranquilo y trabajar tranquilo si no se siente seguro, si no está estable. Y la mejor manera de vivir en paz es estar seguro. Yo llamo a eso seguridad total. No solamente seguridad en las calles, en los barrios, en las ciudades, en el campo. Hay que recuperar el orden y el control del territorio en manos de grupos criminales que creen que van a dominar a Colombia. No lo van a lograr. Pero también es seguridad social. Para el vulnerable, para el que no tiene nada, para el que merece tener una pensión, el que merece que la salud se le sea atendida, que no tenga la angustia de no saber que no responde por su cita médica, y seguridad jurídica. Colombia necesita, por ejemplo, desarrollar gran infraestructura, trenes, dobles calzadas, puertos, aeropuertos. Hay que hacerlo con inversión extranjera y hay que volver a apostar a la 5G Plus. Es decir, que en la medida en que hagamos dobles calzadas, también hagamos 5.000 kilómetros de vías terciarias, para que podamos hacer tareas de agrologística, recuperar el IDEMA, centros de acopio, en fin, la apuesta agroindustrial de Colombia y la diversidad energética. Todo eso es con inversión. Deberíamos hacer aquí una fábrica de paneles solares para el resto de América Latina y poder tener techos con paneles solares en todo el Caribe, por ejemplo. Pero eso implica inversión extranjera, bienvenida, con estabilidad y seguridad jurídica. Eso me parece interesante, Roy. Sin embargo, 1.181 billones de deuda, si no estoy mal, millones, 380 y pico de millones de billones que hay en deuda, ¿es atractivo para un inversionista al extranjero o no? La clave es la confianza. Voy a ponerle un ejemplo grandilocuente. Porque los 380 Estados Unidos tiene más deuda proporcionalmente que cualquier país. Sí. Realmente le debe todo a China y a otros acreedores. Pero el dólar sigue siendo la moneda, digamos, de referencia mundial. Tal cual. Es decir, la gente todavía confía en el dólar. La clave es la confianza más que la deuda. Si nosotros recuperamos la confianza en los mercados, la confianza en las instituciones, aquí tenemos un Banco de la República estable, aquí tenemos una Corte Constitucional que funciona, hay que recuperar la confianza entre el Ejecutivo, el Legislativo, las Cortes, los gobernantes locales, lo que los liberales llamamos la democracia representativa e institucional. Esa estabilidad hace, por ejemplo, que podamos bajar las tasas de interés de nuestros bonos en el exterior, bajemos la carga de la deuda y podamos liberar algo para inversión. Yo creo que hay siempre manera de recuperar financieramente el país. Le pongo uno de dos ejemplos. ¿Y sabe cuánto se mueve en el sector salud al año? 102 billones de pesos. Eso tiene que estar en un banco de la salud, en lugar de estar circulando por el sistema financiero donde a la clínica, al hospital o al proveedor de medicamentos le pagan 6 meses después. ¿Quién se gana los réditos? Tiene que ser el Estado para poder financiar la buena atención en salud. Ese es un dato. En la SAE hay cerca de 25 billones en bienes congelados, mal administrados. Eso hay que monetizarlo. Eso hay que convertirlo
en una fuente para poder hacer un fondo de inversiones mixto, un largo privado. Es decir, siempre hay soluciones, pero cada decisión debería ser una apuesta de país. Mira al país alrededor de las soluciones. Hay que conocer el Estado para eso. Llegó James Bond. Hijo de pucha, Ese se es metió aquí. un atentado. Ese, ¿Cayó? ¿Y eso qué era? ¿Un cuadro? No, eso era el cosito, pues sostiene eso. Una Se lamparita. cayó. ¿Cuál es ese? Un buen presagio. O será la Un buen presagio. oposición. En la oposición. Y entonces, y yo estaba diciendo yo ahora que si uno logra la suficiente confianza, logra entonces que haya inversión extranjera, que haya fondos mixtos, públicos, privados, y que pueda resolverse los problemas financieros, que en últimas el problema de la salud es financiero, inyectar los recursos. El problema de seguridad implica también invertir. Y le cuento algo, no en aviones gripe o en de cualquier marca, Sí. porque no son eficaces para coger al atracador, ni siquiera para perseguir al alias mordisco, pero sí hay que repotenciar 140 helicópteros. Hay que hacer una nueva fuerza aérea. Hoy en el mundo está inventado, necesitamos drones, guardianes aéreos en 2.800 barrios que hay en 12 ciudades donde se comete el 73% de los delitos. Pero digamos, Capturarlos y que no los suelten, ¿sabe, Felipe? es que sí. 1.000 personas, atracadores, asaltantes, raponeros, son capturados cada día por la policía. ¿Y sabe cuántos sueltan al otro día? Muchos ciertos. Hay que hacer una reforma de la justicia para que las garantías sean para la gente, no para el bandido. Y de poco ayuda meterlo a la cárcel si en la cárcel entra raponero y sale sicario o se vuelve extorsionista desde la cárcel. El IMPEC no funciona. Hay que liquidar el IMPEC. Hay que trasladar a esos funcionarios que también padecen condiciones de hacinamiento a otras áreas de la justicia y hacer grandes megacárceles por concesión, franquicias, fábricas adentro, maquilas, cárceles Privatizadas. cárceles cena, público-privadas, Ok. donde la persona trabaje, pueda mandarle dinero a su familia, pueda redimir su pena, pero eso está inventado en el mundo. ¿Te Digas. dejarías asesorar por Bukele una? No porque Bukele no tiene en consideración los derechos humanos, Okay. que no ha visto allí gente trabajando en condiciones dignas para resocializarse, sino gente como animales. A usted lo meterían en una cárcel de esas por tener tatuajes. Es decir, Bukele, si lo ve a usted en una calle del Salvador, no le hace juicio. No le hace juicio, le rapa la cabeza y lo trata como un animal. Yo creo que, por supuesto, a cada ser humano hay que tratarlo con dignidad y tiene derecho a resocializarse. Esa es una gran diferencia. Ok. ¿Qué ha sido lo que vos has visto del gobierno actual que tú dirías, no, o más bien, aprendería de ese error para hacerlo diferente? Tengo claro, porque lo dije desde el primer año, no basta con la buena voluntad en lo que se llama la paz total. Cuando usted abre 20 mesas de diálogo al tiempo con un montón de delincuentes de distintos orígenes, el ELN, los golfos, lo que llaman disidencias, las mesas de las cárceles de Medellín, que en los de Cali, que en las bandas de Barranquilla, ese desorden no podía generar sino malos resultados, y estos tipos abusaron de la buena fe, crecieron en su estructura y se dedicaron a traquetear y a extorsionar. Para esos grupos ilegales solo hay un camino, que es el sometimiento a la justicia. Okay. O bien sea por la ley de sometimiento a la justicia, que es válida en el Estado de Derecho, o por la fuerza legítima del Estado. Pero los colombianos merecen que el Estado les proteja la vida y que no sea un criminal el que decide su destino. ¿Cuál entonces sería esa bandera de campaña tuya? Por ejemplo, seguridad, que hablaste de seguridad, o confianza, ¿cuál es? Yo he dicho que los colombianos me exigen seguridad total y la van a tener. Pero más que eso, yo creo que la gente lo que necesita es vivir tranquila y en paz. Lo que yo sé es sanar heridas. Vamos a sanar las heridas del país. Sobre todo estas heridas antiguas, estas heridas sociales, estas heridas de pobreza. Y vamos a sanar las heridas del odio. No tiene sentido que el trabajador odie al empresario, que el desempleado odie al trabajador, que el vecino de otro vecino por el color o por el equipo de fútbol inclusive. Matemos a puñales las leñas de los estadios. Hay que sanar las heridas. Todos somos compatriotas. Estoy seguro, Felipe, que usted aquí, cuando ha visto en su sala o en su oficina o en un bar la selección Colombia-Mundial,
Todos brincamos, nos abrazamos con el amigo, con el vecino, con el desconocido. Y ese día sentimos que somos compatriotas. Tenemos que recuperar esa sensación. Todos somos compatriotas. Todos merecemos ganar mejor y salir adelante. Y el que menos tiene, el que ha salido de abajo hacia arriba, pues tiene que tener la oportunidad de que el Estado le dé un poquito. Yo vine a conocer el Estado cuando entré en la universidad pública y me ayudó muchísimo la Universidad Nacional, la vida de la. Claro. Roy, pero digamos, en eso estoy más que de acuerdo, eso lo comparto y siempre lo digo. El mundo necesita más amor, no tanto odio, no tanta ideología. Sin embargo, hay narrativas que tristemente, sin decir nombres, tanto derecha, izquierda, de centro, mucho comediante, mucho actor, con los mismos personajes que se crean y las narrativas hacen que se divida más y se polarice más, ¿no? Sí, pero no le echemos la culpa a los comediantes que mucho harán en el mundo. Lo que hay son, digamos, individuos dedicados a estimular el odio, sobre todo en las redes sociales, Mucho. a calumniar, a insultar y a estimular las pasiones más primitivas, de manera que es como impulsando unas hordas contra las otras hordas. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los colombianos están hartos de la corriente de políticos y son independientes o están en el centro, no quieren las agresiones de nadie, no quieren extremistas, lo que quieren es un gobierno estable, seguro, de expertos, tranquilo, que recupere la estabilidad, que recupere la producción económica, que les proteja la vida, que recupere la seguridad. Vamos a hacerlo, sabemos hacerlo. Me encantaría que así fuera, la verdad, sí. Ahora, voy a entrar un poquito, como dicen, más en la barrica. ¿Por qué Petro decidió irse más con Cepeda y no contigo? Bueno, yo creo que por identificación ideológica, ¿no? Es decir, yo soy un hombre de centro liberal, socialdemócrata, todavía lo fui. Entre otras cosas, no tanto por la formación académica. Yo vine a saber lo que significaba ser liberal o la tercera vía o la relación entre el Estado y el mercado, muchos años después. Sí. Cuando estudié sociología y economía. Pero cuando tenía esos 3 o 4 años, el héroe de mi infancia y quien de mi madre hablaba era mi abuelo Tito Montealegre, que era un campesino liberal, que lo mataron en 1949, un año después de la muerte de Gaitán, porque era un campesino liberal que reclamaba tierras y en esa guerra liberal conservadora lo asesinaron como a miles. Y mi madre, que tenía 11, 12 añitos cuando mataron a su padre, que lo vio morir a caballo, contaba las historias de su padre, que era un héroe, que andaba a caballo, que defendía a los campesinos y que era liberal. Claro. Entonces yo desde chiquito entendía que tenía que ser liberal. Eso marca, digamos, una tendencia. Ser liberal finalmente es defender los derechos, las libertades, la libertad de prensa, de opinión, de expresión, el libre mercado, la propiedad privada, el derecho de la gente, la libertad de cultos a creer en lo que quiera, la libertad de género, que la gente pueda amar a quien quiera amar sin que el Estado se lo prohíba. Eso es ser liberal. Las corrientes legítimas de la izquierda, que tienen otras tradiciones, pues sin duda identifican al candidato legítimo de la izquierda, que es Iván Cepeda, con el presidente Petro. Y no me parece extraño, me parece natural, y pues de eso se trata. Yo espero que haya una consulta en la que podamos competir con Iván Cepeda para ganarle. Ojalá la haya. Aprovecho este podcast para inmontarlos y decirles que espero que haya una consulta en marzo. Yo lo había dicho antes, que las izquierdas elijan un candidato legítimo, sí. Sin duda es Iván, de izquierda legítima pura. Yo lo espero en marzo para competir con él y vamos a ganarle. A él y a un señor que se llama Inbamer, que también le vamos a derrotar. Así que... ¿Sabes quién es el señor Inbamer? Une unos personajes abstractos que inventan encuestas y fabrican para tratar de llevar a la gente así, no como borreguitos, pero en las urnas está la verdad. Ok. ¿Qué tienes vos que no tienes Cepeda? Una historia de vida que es distinta. Él, por supuesto, víctima del conflicto, su padre fue asesinado y qué sé yo. Pero tiene otra formación. Él estudió en el exterior, Sí. Estudió, digamos, tiene otra formación. Yo tengo una historia de vida de la que estoy orgulloso. Es esa que contar. Soy nieto de campesinos, hijo de una madre soltera, me formé en la universidad pública, me he dedicado a estudiar toda la vida.
y a mí me regañan un poco por dedicarme a eso y no a otras cosas, pero pues yo soy médico, cirujano, hice sociología, he estudiado Derecho, Economía. Me encanta estudiar. Y creo que el compromiso con este país es un compromiso absolutamente auténtico. Vale la pena la vida si la dedicas a algo que valga la pena. Y no hay nada más valioso que intentar mejorar la vida de otros. Pero ahí tocaste algo, entonces yo digo que ahí toca hacer esa pregunta. Entonces, ¿cuál ha sido el arrepentimiento más grande que has tenido tú en la política? Porque como dicen, te han jalado un poco las orejas. Pues yo creo que varios, ¿no? Varios. Tal vez uno de ellos, por allá en el año 2000, cuando me eligieron senador la primera vez. Yo no tenía ni un concejal, ni un alcalde, ni un cargo, nada. Era lo que se llamaba una votación de opinión, pues, por digamos, el nombre, por ser médico, por tener algún prestigio. Sí. Y fue una votación tan libre, tan tranquila. Años después, al conocer el monstruo por dentro, digamos, el funcionamiento de la mecánica política, te hace perder mucho tiempo. La tramitología, que el proyecto de no sé quién, la gente en país tan injusto, con tanto desempleo, sobre todo en las zonas populares, la gente tiene la ilusión de que el senador le consiga empleo, entonces te llevan hojitas de vida y quieren que les consigas empleo a todo el mundo, y tú les puedes explicar que se necesita desactivar la economía, pero la gente quiere ese empleo ya. Eso se llama el sistema clientelar o clientelista. Sí. Que destruye la moralidad en la política, porque se vuelve una cosa de manipulación clientelar. Sí. Yo escribí un libro sobre eso que se llama El culo de Antanas, que dice lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas, y habría que ver. Es una diatriba contra el sistema clientelar. Hay que arrancar el genderismo de raíz. Eso se hace con una reforma política profunda, que acabe unos engendros que nos inventamos, la lista abierta, sin financiación estatal, con 70 partidos y partiditos y clanes y gamonales. Hay que limpiar la política y volverla más seria, pero eso lo haremos cuando estemos en el gobierno. Ok. Explícales qué es el culo de Antanas porque no creo que muchos puedan entender eso. Bueno, ustedes recuerdan del profesor Antanas Mockus, Claramente. un gran pedagogo, un hombre que creo que Semiótico. hizo una gran tarea de educación cívica, educación ciudadana. Sí. Y todos recordamos que su manera de hacerse notar y de hacerse famoso fue cuando se bajó los pantalones. Sí. Pero creo que todo el mundo reconoce en Antanas Mockus un hombre honesto, un hombre transparente. Entonces, una manera de decir que la política casi que en el sistema colombiano prohija la corrupción en la medida en que establece ese sistema clientelar. El contraste era Mockus, que Mockus hacía política, digamos, de manera pedagógica, con educación. Y por eso escogí ese título. Además, con un prólogo que hizo el propio Antanas Mockus de mi libro y una caricatura muy simpática, el Bisoblado. Sí. Eso no lo había visto. Interesante. Roy, ¿qué sabes hoy? Del poder que quizás antes ignorabas. Que es absolutamente injusto e insatisfactorio. Ok. Primero, es injusto de muchas maneras, porque la mayoría de la gente que ejerce el poder aplasta al otro, o lo olvida, o lo atropella. Siente que es merecedor del poder y se siente importante. Se les olvida que lo importante es el cargo y no la persona. Usualmente el poder vuelve arrogante. El poder corrompe, dice el viejo adagio, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso hay que tener controles. Pero también es injusto en la medida en que siempre es insatisfactorio. A diferencia de mi ejercicio como médico, o mi tarea como taxista. O sea, yo cuidaba una carrera, llevaba al señor al aeropuerto, llegaba a tiempo, y el señor estaba contento y yo también, porque me daba mi práctica, mi carrera, y yo cumplía con el deber. Sí. Listo, eras útil. En política, no, nada de lo que hagas es suficiente. Y en cambio, todos los días, con razones, muchos otros sin razones, te insultan, te calumnian, te odian, sobre todo en este ambiente por ahí, sin conocerte, ¿no? La gente no sabe qué clase de ser humano eres. Pero las redes permiten decir cualquier cantidad de improperios y hay que acostumbrarse a esa amargura, pero vale la pena en la medida en que tú puedas hacer algo por los demás. Por ejemplo, yo he hecho un centenar de leyes que son de mi autoría. La creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es una de las cosas que más satisfacción me da, porque muchas viudas, madres,
cuyos hijos fueron asesinados y escondidos en fosas comunes, lograron recuperar sus hijos, darles una cristiana sepultura, aliviar ese dolor. Y ver esas víctimas recuperando a su ser querido, pues es algo que valió la pena. Solo por eso ya pienso que valió la pena haber intentado la paz. Pero también otras cosas. Nosotros creamos la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, avanzamos en la reforma agraria, aprendemos todos los días que no basta con darle tierra a un campesino si no tiene crédito. Y no basta con darle solo al campesino con crédito si no hay agroindustria, es decir, grandes empresarios con experiencia exportadora que se asocien con el campesino y que puedan garantizar la compra de su cosecha y tener mercados y precios seguros de cosecha. Yo aprendo todos los días y creo que hay que estar dispuesto a escuchar a los colombianos, bueno, y a los pacientes, no somos médicos para poder recetarles lo ponen. Ahorita Colombia ha sido, de hecho, muy paciente. ¿Qué es lo que más a ti te daría, o qué tienes demasiada impaciencia más bien? Una impaciencia que tú dirías, me encantaría hacer esto por el país. ¿Qué sería? Y no lo has logrado. Uy, tantas cosas, sobre todo los niveles de pobreza. Cuando veo, por ejemplo, los muchachos en las comunidades populares, estuve hace unas semanas en el sitio donde empecé a trabajar realmente con la gente, que fue en el distrito de Agua Blanca, en Cali, cuando empecé hace muchos años con botas pantaneras, el Marroquín Cauquita se llamaba ese sitio. Los niveles de pobreza eran enormes, y aunque el distrito ha mejorado y es casi una ciudad, todavía tú ves en las esquinas adolescentes, jóvenes de 13, 14 años sin futuro, que no pudieron ir a estudiar, que la mamá no sabe, no encuentra un cupo en el SENA, que terminan en la pandilla, que los reclutan las organizaciones criminales. Ver cómo las vidas de esos muchachos, de esos niños, caen en manos de la violencia es supremamente doloroso porque es culpa del Estado, que no está allí para proteger esas vidas. Sí. Todo lo que tengamos que hacer por salvar esas vidas vale la pena. Yo creo que usted me preguntaba por un eslogan, no tengo ninguno, pero si tuviera que decir uno sería salvar vidas, que es lo que aprendí a hacer como médico, lo que hice como socorrista. Hace poco, por ejemplo, se conmemoraron los 40 años de la tragedia de Armero. Sí. Yo estuve allí al otro día como socorrista y me quedé allí 3 meses en el hospital de Armero, Guayabal, aliviando el dolor, los primeros días rescatando a las víctimas. Y cuando tú logras salvar una vida, tu vida vale la pena. Y yo por eso creo que cada cosa que hagamos en el gobierno debe ser pensando en salvar vidas de la pobreza, salvar vidas de la violencia, evitar que te atraquen y te maten por un teléfono celular, recuperar la seguridad, salvar la vida de los campesinos que no tienen dignidad, no tienen vida digna porque no tienen y se están yendo. La edad promedio del campesinado colombiano es 57 años. Los jóvenes no quieren ser campesinos, no hay allí SENA ni universidades donde estudiar ingeniería agrícola o de alimentos o genética, semillas, en fin, ser empresarios. Hay que Y tecnificar el agro, ¿no? Y tecnificarlo. Sí, eso sí. Bueno, repasemos ahorita, como dicen, las preguntas más fuertes. ¿Con qué enemigo político no te tomarías un whisky? No, yo no considero que haya enemigos políticos porque se haga que yo... Eso sí, hay un ensayo que estoy escribiendo que se llama Las fieras que somos. Digamos, hay gente que se deja llevar por lo primitivo. Sí. Entonces, para empezar, confesemos aquí que yo no me tomaría un whisky con ninguno porque, entre otros defectos, soy abstemio y esto es Hatsuti, se llama, Refrospede. Pero, dicho eso, pues no me tomaría ni un té, ni un whisky, ni una Coca-Cola con personas con las que no tengo ninguna empatía, como por ejemplo uno de los candidatos de la derecha que lo que propone es destripar al otro, o darle balín. Es decir, sí, ese nivel de odio no ayuda. Ok. Pero me parece que pues, ni me tomo un whisky ni tampoco lo derrotaré en las urnas, pero en una contienda democrática. Pero ni siquiera, como dicen, para sentarse, que ahorita vamos a hablar de eso, para sentarse a entender por qué hablan como hablan y obran como obran. Yo creo que yo sé por qué hablan como hablan y por qué obran como obran, es decir, hay unas historias de violencia detrás de sus personajes y están acostumbrados a la violencia, han sido cómplices de las violencias, son multimillonarios usualmente y les interesa defender su capital. Aquel campesino que proteste, aquel joven que reclame los derechos,
hay que dispararle en los ojos, hay que atropellarlo, hay que usar la mano poderosa del Estado y por eso quieren ser gobierno para acallar las voces de los más vulnerables y eso por supuesto genera más brecha social y genera otra cosa injusta y es que al otro lado la gente que se siente atropellada termina por odiar a todo aquel que es empresario o que tiene una posición más acomodada en la vida cuando también es difícil ser empresario. Es decir, la inmensa mayoría de los empresarios, de los comerciantes, de la gente que vive honestamente de su trabajo, se ha hecho a sí misma. Ha salido adelante trabajando y merecen respeto por lo que han hecho. Pero no quienes han despojado campesinos a sangre y fuego o quienes se enriquecen matando porque son narcotraficantes y no les importa asesinar para cuidar las rutas del narcotráfico. A esos lo que hay es que someterlos a la justicia. Ya estoy de acuerdo. Roy, de hecho, ahorita como se vienen las elecciones y ahí, pucha, ¿cuántos candidatos ya? Hay como 100, Sí, pero no es tan difícil porque 90 y tantos están... En la segunda vuelta de la democracia hay 2 sillas como estas. Una de ellas la ocupa la derecha, no porque usted esté sentado, sino porque se ocupa la derecha. Pero hay 90 que aspiran a llegar a esa silla. Sí. Esta otra, la silla de la centroizquierda, que no la llamo yo, es la nuestra. Y en la práctica yo tengo solamente un competidor importante, respetable, legítimo, compañero, constructor de paz, pero diferente a mí, que se llama Iván Cepeda. Sí. Yo tengo la convicción de que yo soy capaz no solamente de ganar la consulta, sino de ganar la presidencia de la República. Porque para la gente que quiere este proyecto progresista, socialdemócrata, de un país más justo, es importante no ganar la consulta, sino ganar las elecciones presidenciales para poder hacer las reformas que hagan este país más justo. Yo sé ganar esas elecciones y por eso uno de nosotros dos ocupará esta silla en la segunda vuelta. Ok. ¿Qué pasaría si en ese caso, supongamos, fueses el candidato después de marzo? ¿Te traerías a Iván contigo? Tiene mucho que acordarle este país. Hay mucha gente valiosa. Me traería mucha de la gente que ha hecho el esfuerzo de explicar a los colombianos cómo gobernaría. Hay gente muy capaz. Mauricio Cárdenas, por ejemplo, que ha sido ministro de todos los gobiernos hace 30 años. Ese sí que ha cambiado, que no hay un gobierno que no haya trabajado. Pero es un hombre con mucha experiencia. Es un buen economista. Sí. Es un hombre que puede aportarle a cualquier gobierno. ¿Quiénes te traerías además de Cárdenas, Herrera? Yo creo que Colombia exige un gobierno de expertos. Y lo que tendrán el 7 de agosto es eso. Es decir, un presidente, un jefe de Estado experto en gobernar, en conducir el potro del Estado, en conocerlo. Sí. Y un gabinete de expertos en ejecutar en las distintas áreas, en defensa, en hacienda. Mujeres y hombres formados y capaces. Colombia tiene mucho talento. Es muy cierto. Eso sí. Traer gente muy capacitada. Entonces, ¿con quién te preferías tomar un whisky? O tomar un Hudson. ¿Con Cepeda o con Quintero? No, con Iván Cepeda me los he tomado los tés y él el ron durante 15 años, porque nosotros hemos hecho juntos la reparación de las víctimas, los caminos de la paz, de la reparación de esas víctimas y de evitar que haya más víctimas, la recuperación de la verdad en la JEP. Pero somos tan distintos, fíjense ustedes, hacemos parte del mismo proyecto progresista que debe un país más justo, como hacen parte de las mismas gafas los dos lentes que tiene Felipe. Pero somos así de distintos. Mira, el uno es redondo y el otro es cuadrado, si se fijan ustedes. Tiene 2 lentes distintos que hacen parte de las mismas gafas. Nosotros creemos en el mismo proyecto progresista. Pero somos distintos, de muchas maneras. Él es de izquierda socialista. Yo soy liberal socialdemócrata. Yo sé ganar elecciones. No sé si él sabe ganar elecciones, pero yo le voy a ofrecer al proyecto progresista la certeza. Él cree. Yo siempre he dicho que usted ha sido un muy buen orador. Ya me convenció. Por las gafas. Sí, ya tengo un voto más, pero me tienen que decir porque están divertidas esas gafas. Porque yo, de hecho, cuando me preguntan por qué los lentes, yo digo es que en la vida uno tiene que tener 2 visiones. Uno no tiene que casarse con una sola visión. Eso es lo que hace la gente miope, siento yo. La vida siempre es de entender las diversas dinámicas.
Es decir, ahí donde yo digo la verdadera dialéctica, entender la tesis del otro y escuchar no para responder, sino para comprender y sentarse con la gente opuesta. Eso es muy, muy importante. Una curiosidad. ¿Qué? Y yo seguro no sé si alcanza a ver. Usted tiene una vecina, un balón viejo. ¿Por qué? Ese balón fue firmado por Pelé cuando Pelé hace... Edson Arantes do Nascimento. Sí, Cuando vino a jugar aquí. sí, que fue la única vez Que lo lo expulsaron. Esas Lo anécdotas. entonces, O sea, todo el mundo iba a ver a Pelé como quería ver, yo no sé, o ya, no sé si a Lucho y a Messi, ¿no es cierto? sí, Pero a mí me gustaba más Pelé que Messi, pero, sí, pero los pulsa el chato no sé qué, como el minuto 10, a los 10 minutos, y le tocó volverlo a meter porque... porque todos se va a meter a la cancha a lucharlo. Es verdad. Está bien, está chévere. Ese lo firmó Pelé, eso fue en los 70s por ahí, a mi viejo, cuando lo recibió una comitiva. Y la segunda firma, mi jugador favorito, sin duda alguna, no es Messi ni Cristiano Ronaldo. Pelé, No, Maradona. Ronaldinho. Ah, es un genio Ronaldo. Eso era mágico. Una maravilla, era magia, sí. Y cuando yo lo vi, lo recibimos acá en Colombia y estaban todos, pues el equipo, y yo le dije a él si lo podía firmar de la firma de Pelé. Amigo, conversamos, lo firma y se lo va a pasar a Kaká. Y yo le quité el balón a Kaká y yo, no, solo la tuya. No, pobre de acá. Sí, 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 yo dije, no, solo quiero la de Ronaldinho, no más. Pero fíjese que terminamos hablando de fútbol, pero es interesante porque, digamos, el fútbol, que es una pasión en el mundo y en Colombia, es una manera que debe ser alegre de tramitar las diferencias. Entonces, hay dos equipos de distintos colores, el público se alegra, los vitorea, juega, y el uno le gana al otro, pero al final lo que debe ocurrir, como casi siempre pasa, es que se dan abrazos, se intercambian camisetas, le produce una alegría a ese público. No se odian. Si la elección presidencial fuese así, Ojalá. y al final el ganador felicita al otro, el perdedor al ganador, no sé si intercambio de camisetas en vez de la camiseta, pero De banderas, de partidos. de banderas, ¿no? Y depende. Sí. Pero Que eso es lo que me gustaba de Ronaldinho. Ronaldinho nunca lo veía furioso con nadie. Siempre era, perdona la expresión, cagado la risa hasta por sus propias cagadas. Disfrutaba el partido, se gozaba el proceso, no el resultado. Creo que la vida, siento que es eso. Es un juego bonito que hay que saber cómo disfrutarlo. Por eso me gusta más Ronaldinho. Sí. La vida uno puede verla como un juego bonito, también como un paseo. Yo la veo como una bendición. Yo ahora usted hablaba se le notó el amor por, usted dijo, mi viejo, su padre. Vive, no sé si vive. Sí, ahorita él vive, diplomático. Una de las ventajas que tenemos los latinos es que cuidamos la familia, queremos a los viejos, al papá, a la mamá, a la abuela. En Europa los viejos se están muriendo de soledad y de frío por el cambio climático. Les fascina Colombia. Vamos a traerlos en hoteles especializados en el cuidado del adulto mayor, porque eso genera divisas y empleo para cuidadoras, enfermeras, psicólogas. Pero una ventaja que nosotros a veces despreciamos, no valoramos, es el amor a la familia que tenemos los latinos y los colombianos. A la familia también hay que protegerla. Y hay que recordar que la vida no solo es un juego o un paseo, es una bendición. Cada día es un regalo de Dios. Cuando tú recibes esa bendición, porque un día estaremos muertos, que habrá un día en que usted y yo estaremos muertos. Ese día no vamos a poder disfrutar el té, ni conversar, ni tener memoria del fútbol, ni de las anécdotas. Hoy podemos hablar, podemos compartir con la gente que nos ve. Eso es una bendición. Hay que devolverle a Dios esa bendición haciendo algo por lo que más. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Por eso le dedico mi vida al país. Hay otros sitios donde vivir más tranquilo, seguramente. Usted los conoce. No puede caminar por muchos sitios del mundo con más seguridad y olvidarse de Colombia. Yo no. Sería un fracaso de vida. Yo quiero que otras personas como yo puedan salir de abajo hacia arriba y que este país pueda caminar unido. Lo sé hacer y quiero hacer. Me gusta eso la bendición, salud, y por eso sí es verdad. Salud. Eso es muy cierto. Yo digo que en la vida, como decía Chapi, una vida sin reír es un día desperdiciado. Eso es muy cierto. Y bueno, Chávez no solamente reía, sino que tuvo su último hijo a los 82 años, o sea que... ¿Qué? ¿En serio? ¿Eso se llama reír? Claro.
O sea, nos le dijeron que era hijo de él, pero 82 años. 82 todavía. Sí, todavía. Miércoles. Sí. Esa sí no me la sabía. Bueno, Roy, para darle ya un giro medio final a esto está el whisky risky, como yo digo, aunque pues en este caso es Hatsurisky. ¿Con quién prefieres sentarte a hacerle una muy buena pregunta de cuál sería? ¿Uribe o Bukele? Pues tengo ningún interés en conocer a Bukele, pero yo sí creo que lo voy a hacer de todas maneras, porque una vez que ganemos la presidencia, yo sí le quiero preguntar al expresidente Uribe qué quiere hacer para ayudar a sacar a Colombia adelante sin odio, sin rabia. Ok. Tiene mucha experiencia Sí. y puede todavía, digamos, aportar mucho. Yo creo que si nosotros eliminamos la rabia y los dolores que le han causado y que ha causado, si logramos la reconciliación para pensar en un país que mire hacia adelante y no hacia el pasado, pues va a valer la pena. Porque más que lo que significa Uribe, hay miles de personas que lo acompañan en el propósito de lo que él llamó la seguridad democrática. Como hay miles, centenares de miles, 7 millones de personas que acompañan a Petro en su causa de justicia social. Pero fíjese, Felipe, que tanto la seguridad como la justicia social debe ser un propósito nacional, no la bandera de uno u otro. Y yo creo que unir a Colombia alrededor de eso es lo que vamos a hacer. Me gusta. ¿Con quién? ¿Petro, Maduro? ¿Y qué pregunta le harías? Yo creo que Maduro es un dictador. Por supuesto, ha violado todas las normas de la democracia. Y me parece que son completamente distintos. Maduro cerró los medios de comunicación, persiguió a la oposición, los metió a la cárcel, anuló unas elecciones, no respetó resultados. En fin, y está terminando el gobierno Petro. Y a pesar de la polarización y las críticas y los trinos y lo que sea, ahí están los medios de comunicación, la gente opina libremente, las unidades de investigación investigan, las cortes hacen su trabajo, la economía creció, el dólar bajó, no subió a 7.000, la inflación se controló, el desempleo ha bajado, el salario mínimo de la gente ha mejorado, el empresario se resiente un poquito porque le toca pagar más, pero si el Estado lo acompaña a que crezca su empresa, el empresario también va a ganar más. No, yo creo que hay diferencias enormes entre uno y otro y pues ojalá algún día Venezuela recupere la democracia, pero también le digo, mi prioridad será Colombia, resolver los problemas de los colombianos. Yo no voy a pasarme haciendo conciertos con Maluma en la frontera a ver si se cae Maduro, pues que eso pues, es perder el día. ¿Y en Palestina? Ahí hay una cosa que me duele como médico y ser humano. Ok. Hay un genocidio realmente y hay niños que mueren y no pocos. ¿Y no más en Más de el Congo? 25.000 niños han muerto. En el Congo hay una tragedia invisible que, porque no tiene, digamos, la tradición histórica y no está en juego Israel, nadie se fija en eso. Pero periódicamente hay tragedias que a todos deberían dolernos. Bosnia, Serbia, Herzegovina, hace unos años la guerra de los Balcanos. A mí me parece que no podemos ser insensibles. Por eso, para la guerra nada, para la paz todo el esfuerzo. Pero en Colombia hoy la paz debe ser sinónimo de seguridad. ¿Con quién te tomas el trago? ¿Santos o Pacho Santos? ¿Y qué pregunta le harías? No, yo me lo tomaría con el Nobel, Juan Manuel Santos, que entre otras cosas, bajo los niveles de pobreza multidimensional, hizo cosas que no le reconocen. Creo que hoy está con otra candidatura, o con ninguna, dice él. Pero me merece mucho respeto por su condición de estadista, ¿no? Sé que allí hubo un gobierno que mostró resultados. Pero a Pacho Santos le agradecería mucho porque me resolvió un problema, ¿sabe? Ok. En este podcast. Porque resulta que el 7 de agosto, a las 3 de la tarde, en que pienso posesionarme como presidente de la República, pues hay que tener llena la Plaza Bolívar. Y Pacho Santos ya ofreció aquí que iba a llevar 1 millón de personas. 1 millón de personas, una maravilla. O sea, va a ser la manifestación más de celebrando mi posesión. De manera que, bienvenido Pachito Santos. Eso sí, Pachito, prohibido llevar los tasers esos para electrocutar a los jóvenes. Eso sí, no. Eso no los vas a poder llevar. Ok. ¿Paloma o cabal? ¿Y qué pregunta le haría? Y sabe que me la pone difícil, pero no porque las tengo contradicciones ideológicas totales con ambas, sino porque a las dos les encuentro unas cualidades
muy curiosas. Sí. Primero, Paloma, antes de volverse fanática de Uribe, era poetisa y escribía poemas. Sí. Y los escribía bien. ¿Te gusta la literatura? Ok. También yo he estudiado literatura, escribí. Y Cabal, pues de poesía no sabe un carajo, pero me hace reír. Claro, me hace reír cuando está informal. Cuando dice cosas serias, me aterra, ¿no? Como eso de que hay que meter a la cárcel al que piensa distinto y que hay que legalizar y la negación del fenómeno paramilitar. O sea, tenemos unas diferencias tremendas. Pero es chabacana, vallecaucana, mal hablada, grosera, hace reír. O sea, es como simpática si uno Tiene su carisma. no se entera de lo que piensa, sino de lo que dice, eso está divertida. ¿Vicky o Abelardo? ¿Y qué les preguntarías? Qué difícil, ¿no? Porque yo hago un esfuerzo por encontrar virtudes en la gente y se lo ocurre a Compe. Sé que Dávila es muy bien, es mujer, es inteligente, fue cantante, buena cantante, fue periodista y hubo una época en que fue buena periodista, cuando se dejó tentar por convertirse en candidata. Pero tenía esas cualidades. Permítame no hablar de sus defectos, le sobra un poco el odio. Si me da tiempo, yo reflexiono un par de días o un par de meses a ver qué cualidades le encuentro al señor de la Espriella. Alguna debe tener. Creo que canta bien, creo. ¿Sí? Sí, pues ya lo he visto cantando ópera o no sé qué. Me parece que O los dos y que hagan un coro. buena idea. ¿Sabe que propongámosle eso? Va a ser más o menos imposible porque tienen tanto odio que ahora se odian entre los dos. Pero propongo un coro entre Vicky y Abelá. Me parece muy bien. No, sí, bonito. Que cantaran, por ejemplo, Por ti volaré y ojalá lejos. Ok, ¿con Gaviria o con Fajardo? Con Fajardo, porque para hablar con Gaviria me tocaría ir al ubérrimo, porque mejor anda metido allá con Uribe. Y yo creo que Fajardo, pues Fajardo es un profesor de matemáticas. Yo tengo un hijo matemático, en matemáticas. Y seguramente podríamos hablar de conjeturas y ecuaciones. Y yo creo que es un buen profesor. Yo también he sido profesor universitario. Y me parece que ese es un oficio chévere. Creo que hablar con Fajardo es chévere. No, nunca he hablado con él, pues, porque a lo mejor se aburre, pero digo él, no digo ni yo, pero no, hombre, yo me hablaría con él. Creo que vamos a tener que hablar porque seguramente en la segunda vuelta voy a pedirle que me apoye. Ok. Interesante. ¿Benedetti o Quintero? Pues es que conozco a Benedetti hace 15 años. Benedetti, alguien que lo conoce bien, construyó un personaje y se volvió el personaje. Entonces Benedetti dice unas cosas, unas locuras, unas vainas que también hace reír a un montón de gente. Pero quiero decir algo que a la gente se le olvida. Nosotros competimos durante muchos años. O sea, tenemos historias de vida distintas. Él es hijo de un ministro, él nació, digamos, en un hogar acomodado de élite. Yo nací en el barrio de Las Cruces y yo, es decir. Pero independientemente de eso y a pesar de su origen de élite, a mí me consta que cuando lo necesitamos siempre para apoyar la paz, votó en favor de la paz, votó en favor de los derechos de la gente, votaba en favor de las minorías, votó en favor de la comunidad LGTBI. O sea, era un hombre, y creo que lo es todavía, de pensamiento liberal, digamos, en sus actuaciones legislativas. Y creo que de eso es lo que vale la pena hablar. Lo demás es la vida personal de cada quien. Para dar respuesta. Roy, ¿qué mensaje final le darías a la gente en Colombia para que puedan, como lo que más has enfocado es ese tema de la reconciliación, de esa unión? ¿Qué mensaje le darías? Colombia tiene más futuro que pasado, pues. Tiene más oportunidades que problemas. Todos los problemas de Colombia se pueden resolver si uno lo sabe resolver. Pero lo primero que tenemos que hacer es superar el odio y unirnos. Unirnos con la fuerza y la firmeza para no entregar el país a los criminales. Ojo con eso. Hay quienes esperan el próximo resultado electoral para que los criminales sigan creciendo. Vamos a controlar el territorio. Pero un país seguro, un país tranquilo, un país con seguridad jurídica y estable, es un país donde todos vamos a salir adelante. Fue muy cierto el tema de la reconciliación, porque es muy triste saber que, nuestro país es de los
poquitos todavía en el mundo que tienen guerrilla y todavía seguimos bajo esa herida. No hemos podido hacer. ¿Sabe que yo no creo, Felipe? Es decir, yo creo que las guerrillas se transformaron en organizaciones de narcotráfico, desgraciadamente. El narcotráfico es una maldición que todo lo destruye. Okay. Y es una guerra ajena, extraña, externa, que nos impusieron por razones de geopolítica. Es un problema del primer mundo, ¿no? Porque el primer mundo consume y no controla el consumo. No controla los circuitos financieros donde se lavan los dólares, en Europa, en Estados Unidos. Sí. No controla el tráfico de armas. Al contrario, venden armas libremente. Es decir, ellos generan el problema. Colombia pone los muertos y en el primer mundo pone la nariz para meterle la perica. Esa es la verdad cruda. Por eso el asunto del narcotráfico es un asunto de responsabilidad común y compartida y ahora le salimos a deber. No, esto es un asunto que tiene que resolverse entre consumidores y productores y más en los consumidores. El problema de las drogas es que no nos envenenen nuestros hijos en el barrio. Es un problema de salud pública. Pero ellos consumen, hipócritamente, prohíben lo que consumen y le suben el precio. Eso hicieron con esto durante muchos años, con el alcohol. Con el alcohol, cuando fue prohibido. Y cuando era prohibido había mafias del alcohol. Y lo legalizaron y se acabó el problema de la mafia. Hay un problema de salud pública porque el alcohol también hace daño, pero para eso hay educación, hay campañas educativas, se pagan impuestos. Eso es lo que hay que hacer. Interesante. Un mensaje final para marzo, para todos los que te están viendo. En marzo va a haber un tarjetón de consulta presidencial. Yo estaré en él. Espero que haya otros en ese tarjetón. Los necesito. Los necesito ayudándome a sanar las heridas, a salvar vidas y a hacer un gobierno para todos y para todas. Un país unido. Un país que camina hacia la prosperidad. Lo necesito. Me gusta, sanar las heridas. Muy bien. Salud. Gracias, Felipe. A ti, Roy, por tenerte acá. Eso fue otro episodio en Las Rocas del Podcast. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao.